Así que Shabbat Shalom a todos. Gracias por conectarse en esta noche con nosotros, continuando con el libro de Devarim o de Deuteronomio. Hoy vamos a ver la porción de la Torá titulada Re'e, que realmente significa mira con entendimiento, es mirar con entendimiento y se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. Y también ya esta noche es la tercera lectura de consolación en Isaías, que se encuentra en Isaías 54, verso 11 al 55, verso 5. Así que vamos a hacer la bendición de esta noche antes de comenzar. Y para aquellos de ustedes que se están conectando por la primera vez, soy perdón, la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torá. Amén. Amén. De nuevo, Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. Y quiero compartir con ustedes un PowerPoint. Y como les iba diciendo, la porción es Re'e, que se puede entender como mira con entendimiento. Y el mira ese es en términos de mandamiento. Mira con entendimiento. Y vamos a ver por qué. En el capítulo 11 del verso 26 al 32, dice así: Re'e, mira con entendimiento, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. ¿Por qué hoy? Las dos veces dice hoy. Por lo siguiente. Dice hoy, porque esto es una aplicación de todos los días, una aplicación de todos los días. No es solamente una vez decirlo, aceptarlo y hacerlo, es todos los días. Uno tiene que estar escogiendo. Mira con entendimiento, mira bien que el que escoge escuchar y obedecer los mandamientos de Hashem, hoy ese es el que recibe la bendición. O sea, tienes que estar mirando y entender que aquel que obedece es el que termina siendo bendecido. Si escoges no escuchar y no obedecer hoy, ese es el que recibe la maldición. Recuerden que el pacto, lo que se llaman las estipulaciones, es lo que te va a decir cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Y la bendición va a venir si uno está escuchando para hacer, no es simplemente escuchar, es escuchar para hacer, para obedecer. Hoy, todos los días tenemos que escoger, todos los días que Dios te bendice, levantándote de la cama, dándote vida un día más, ese día tú tienes que levantarte seguro de que siempre va a estar escogiendo la voluntad del Padre, escogiendo el escuchar y el obedecer a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque escuchar y obedecer es equivalente a bendición. Tenemos que tener eso en nuestra mente, de que escuchar y obedecer a Hashem es equivalente a su bendición. Y luego te dice, volviendo al capítulo 11, el verso 28 sigue, dice: y la maldición si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, el no obedecer, el no escuchar y no obedecer, eso te va a llevar a la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es repudiar la Torá, repudiar a Hashem. Verso 29.
Y cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra, la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Por qué estos dos montes? Porque cuando uno entra, va entrando, recuerden que ellos están por cruzar el Jordán. Y de una vez cruzan el Jordán y entran a la tierra prometida, se va a encontrar primeramente con dos montes. ¿Por qué montes? Recuerden el concepto de monte cósmico. Los montes representan el punto donde el cielo y la tierra se unen. Por lo tanto, hay dos montes. Uno representa la maldición y el otro representa la bendición. Y esos dos montes están exactamente en lo que sería el umbral a la tierra prometida. O sea que es un lugar tan estratégico que todas las naciones, todas las culturas, todos los individuos que tenían que subir del norte y bajar queriendo ir al sur, por ejemplo, si están bien al norte y querían ir a Egipto, tenían que cruzar por Israel y tenían que tomar esa entrada, ese umbral, que es el umbral de la tierra prometida. O sea que desde ese punto en adelante es el reino de Hashem aquí en la tierra, es donde él ha puesto su nombre, es donde está su presencia. Y esos dos montes sirven como un umbral. Recuerden el pacto de umbral. Es como la mesusa, o sea, esos dos montes vienen siendo como la mesusa. Están diciéndole a todo el que pasa que el Dios de esa región, el Dios de ese lugar, de ese umbral, de esa entrada, es el Dios de Israel. Y todo el que pasaba tenía que pasar por ahí. Esos dos montes y representan entonces el pacto, porque uno representa maldición y el otro representa bendición. Verso 30, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Hashem vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella. ¿Cuál es el concepto, la importancia de cruzar el Jordán? Nueva creación. Recuerden que el cruzar las aguas representa nueva creación, o sea, que el pueblo que va a entrar a la tierra entra como una nueva creación. No puede entrar a la tierra prometida con las mismas cosas que arrastraban, que estuvieron arrastrando en el desierto. Por eso, cuando el pueblo sale de Egipto, tienen que cruzar el Mar Rojo. Cuando van a entrar a la tierra prometida, tienen que cruzar el Jordán. Siempre tienen que haber aguas. Las aguas representan una nueva vida. Y en el verso 32 dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy, otro hoy delante de vosotros. Con este hoy que no lo había visto, ya son 7, van a haber 7 hoy en esta porción. Así como en la vez pasada habían 7, recuérdate, acuérdate, no olvides, esta vez te está diciendo 7 hoy. Que es importante que esto es para el presente. Todos los días tiene uno que escoger. Capítulo 12, el verso 1 al 32 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Hashem, Elohim de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Y aquí en el verso 2 dice, destruiréis enteramente. En el hebreo dice, destruirás destruyendo. Destruirás destruyendo, que es un doble verbo que implica en su totalidad, de raíz, destrucción de toda idolatría. O sea, una vez cruzan el Jordán para entrar a la tierra prometida, recuerden que en la tierra prometida hay muchas naciones que tienen que ser desarraigadas, tienen que ser destruidas. ¿Por qué? Porque son naciones tan y tan y tan malvadas que lo que han hecho es llenar la tierra de sangre inocente, han llenado la tierra de cosas abominables, cosas que Hashem ya no tolera. Por lo tanto, tiene que ser todo destruido de una manera que se liquide por completo la idolatría, porque eso era lo más que existía en todas esas naciones que están en esta tierra, que es la tierra prometida al pueblo de Israel. Y dice que todo lugar que estas naciones tenían en los montes altos, de nuevo, ¿por qué los montes altos? El mismo concepto de monte cósmico,
toda la cultura entendían que los montes representaban el punto donde se conectaba el cielo con la tierra. Era el punto donde ellos creían que los dioses bajaban y de ahí se manifestaban. Por eso Hashem usó el monte Sinaí, porque ellos entendían, sin tener que explicarle mucho, al ver la presencia de Dios bajar al monte Sinaí, ya ellos entendían que ese era el punto que comunicaba el cielo con la tierra, que el Dios de Israel bajó y les habló a ellos. Entonces las demás naciones donde ellos van a entrar tienen sus montes altos, que es para idolatría, collados, árboles frondosos, altares, estatuas, imágenes de Acera. Y recuerden que Acera es una diosa y tiene que ver con fertilidad. Además de todos los dioses, y eso era en cualquier sitio, donde quiera que ellos miraban, habían estas idolatrías, estas cosas. Porque ustedes creen que el Salmo 121 comienza diciendo, ¿a dónde? No, se me olvidó. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si miro los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque los montes estaban llenos de dioses. Entonces él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. O sea, que entiende David que no son esos montecitos altos donde quiera que hay dioses paganos, sino que es el verdadero y único Elohim, el Dios de Israel. Por eso él dice que él escogió un lugar específico. Hashem escogió un lugar específico. ¿Por qué? Para enseñarle al pueblo que no es donde te dé la gana tú hacer lo que cultos y hacer ofrendas y traer, o sea, donde tú quieras hacerlo como lo hacen las demás naciones, que en todo lugar tiene un ídolo, en todo lugar tiene una estatua, en todo lugar tiene un altar. ¿Y por qué las naciones hacían eso? Porque de nuevo tenemos que entender que el concepto que tenían las naciones con respecto a los dioses es que ellos no sabían qué querían los dioses. Ellos no tenían ninguna forma de comunicarse con los dioses. Ellos pues se imaginaban que los dioses simplemente querían, el concepto era que los dioses querían, crearon a la humanidad para que los vistiera, para que él trajera comida, para que los bañara, o sea, más o menos como si fueran esclavos. Pero nunca sabían qué querían los dioses, entonces ellos tenían que adivinar, por eso tenían adivinanza y tenían hechicero para saber qué era lo que los dioses querían. Pero con Hashem es diferente, porque Hashem es un Dios personal, relacional. Él te deja saber lo que quiere y lo que no quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta. Tú no necesitas hacer nada para aplacar su coraje o para comprarle su amor. Él viene y te ama sin que tú hagas nada. Él está ahí y te deja saber su voluntad y su deseo. Y por eso él cogió un solo lugar, un solo sitio, único lugar de su habitación y de su nombre. O sea, el propósito de su lugar es para que él habite y su nombre esté ahí. Recuerden que el nombre de Hashem lo representa a él. Es su reputación, es su honor, es todo lo que es él está en su nombre. Por lo tanto, ese lugar, ¿cuál es? Jerusalén. El lugar que él escogió para poner su casa, su templo. Y allí es donde vas a llevar tus holocaustos, tus ofrendas, tus diezmos, tu primicia, tus votos, tus ofrendas voluntarias, los primogénitos de las vacas y ovejas. Y allí es donde vas a comer lo que traes, porque hay ofrenda que se comparte no solamente con el sacerdote, también se comparte con la familia y se puede comer de ella. Entonces, si comerás y te alegrarás. Cada vez que las personas iban al templo, tenía que ser un acto de alegría. Allá usted no podía llegar con la cara larga. Usted tiene que llegar con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel lo había bendecido y usted viene a traerle lo que le corresponde a él. Y era para gozarte con toda tu familia. Comerás y te alegrarás delante de Hashem conforme Hashem te haya bendecido. Después de cruzar el Jordán, el Mishkan, el tabernáculo, estuvo en Gilgal y allí tuvo 14 años. Después fue movido a Shiloh. En Shiloh tuvo 369 años el tabernáculo. Después que el tabernáculo fue destruido por los filisteos, entonces se hizo un altar en Nob
y Gibeón, y entre esos dos sitios duró 57 años antes de que se construyera el templo como tal en Jerusalén. Y recuerden que el primero fue construido por Salomón. Entre las cosas que están asociadas con idolatría, que el Señor te dice que no haga, es no comer sangre, derramarla sobre la tierra. Porque recuerden que Hashem dice en Levítico, capítulo 11 de Levítico, de que en la vida está en la sangre y no se puede comer. Y lo que hacían las naciones paganas era que comían sangre, tomaban sangre, y para ellos era una forma de hacer culto a los dioses de la muerte, y siempre hacían cultos de noche. No tan solo tomaban y comían sangre, se bañaban en sangre. Usualmente lo que hacían era un hoyo en la tierra, y encima de ese hoyo ponían un altar, ponía un animal, degollaban el animal y la persona estaba debajo de ese altar en ese hoyo bañándose con esa sangre, y se hacía de noche. Entonces Hashem dice, con la sangre ni te la comes y ni haces nada, con excepción de si se va a ofrendar sangre es en mi altar, no se come, se derrama en el altar porque representa vida. ¿Okay? Pero en términos de comer, no se puede comer ni se puede tomar. Tiene que derramarla sobre la tierra cuando ellos por ejemplo, si mataba un animalito en la casa, que no era ofrenda, pero si mataba un animalito en la casa porque había una fiesta o había una boda, recuerden que en este tiempo la gente rara la vez que comían carne. Comían carne si era una ofrenda que se podía compartir, por ejemplo, el shelamim, la ofrenda de paz. Pero si en la casa iba a haber una boda y querían matar un animalito, tenían que matar ese animalito, como Hashem dijo, degollarlo y asegurarte que toda la sangre era sacada de su cuerpo y era derramada en la tierra. No se podía comer. La cosa que pide es que no desampares al levita. Cada vez que tú traías una ofrenda o tenías algo que dar al Señor, también se le daba al levita. ¿Por qué? Porque el levita no le fue dado herencia. Por lo tanto, era responsabilidad del pueblo mantener y sostener al levita, porque el levita es el que está haciendo los servicios en el templo, en la casa de Hashem. Y dice también, no añadirás ni quitarás a lo que Hashem manda hacer. Recuerden que eso también se leyó al principio del libro de Deuteronomio, es un formulario legal. O sea que en capítulo 12, verso 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Por qué? Porque la ley, la Torá, los mandamientos de Hashem son perfectos. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Ya son perfectos. Capítulo 13, del verso 1 al 18. Aquí comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. Otra palabra, el profeta tiene dos formas de comunicarse, por profecía o por una visión que vio en sueños. Dice, y te diere señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Hashem vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, un profeta falso, ya sea por profecía o visión en sueño, aunque haga milagros y prodigios, porque con eso es lo que te va a agarrar. Te dice una cosa, hace un milagro o hace un prodigio, y que usted va a pensar, pues es un profeta de verdad. Te dice, aunque haga milagros y prodigios, si va en contra de lo establecido en la Torá, es un profeta falso. Ningún profeta que te hable algo que no esté en la Torá es realmente un profeta. Si lo que te dice, y además tienen que entender que el profeta verdadero de Hashem, lo que van a hablar es lo que dice la Torá. Un profeta que viene a decirte, ay, mija, si tú te vas a casar con un hombre así, va a tener tantos muchachos, va a tener una casa.
eso no es un profeta, es un adivino, un hechicero, un brujo, una bruja. El verdadero profeta solamente te va a hablar lo que dice la Torá. Y si te habla algo en contra de la Torá, que te diga, por ejemplo, ay muchacha, ese es el hombre que a ti te gusta, pues mira, ora por él y ya tú verás que va a ser tuyo. Yo sé que va a ser tuyo. Aunque esté casado, va a ser tuyo. Eso no lo dice la Torá. ¿Ok? Por lo tanto, usted tiene que asegurarse que yo por eso, sin que se me ofenda a nadie, gente que ellos mismos se llaman profeta tal, profeta fulano, profetiza tal, que húyale, húyale, porque usualmente el verdadero profeta de Hashem no se está anunciando como profeta. Simplemente viene y habla lo que Hashem ha dicho y lo que está en su Torah. Porque ¿cuál es la situación de un profeta falso? A veces el Señor envía profetas falsos para causar rebelión o para usarlos para probarnos a nosotros si vamos a ser fieles y leales, si realmente amamos a Hashem. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar por los prodigios y los milagros, entonces creen que es realmente un profeta enviado por Hashem. Pero si ese profeta te va a decir algo en contra de la Torah, es un profeta falso. Y a veces, así como Hashem envía adversarios, envía acusadores para probarnos, todo lo que él quiere saber es realmente lo que hay en nuestro corazón con respecto a él. Porque es muy fácil decir, yo te amo, yo te voy a obedecer, que hacerlo. Decirlo es muy fácil, hacerlo son dos cosas diferentes. ¿Y cuál es el propósito? Para enseñarnos que solamente a Hashem es a quien debemos amar, caminar con él, temerle, guardar y escuchar su voz, servirle y seguirle. Y de nuevo, la vez pasada habíamos dicho que seguir a Hashem es la palabra davak. Y davak significa seguirlo como un esposo y una esposa que se convierten en un solo cuerpo. O sea, el propósito nuestro es hacernos uno con él. Ustedes recuerdan que Yeshua decía, el Padre y yo somos uno. ¿Verdad que sí? Pues el uno ese es davak. Tener una intimidad tan y tan cercana con Hashem que ya uno es uno con él. Uno piensa como él, uno actúa como él, uno habla como él. La vida nuestra es como igual que la de Hashem, igual que la de Yeshua. Ese tipo de relación es lo que el Padre espera de nosotros. Por lo tanto, cuando dice davak, seguirlo, no es seguirlo como cuando un niño lo sigue a usted delante y el niño detrás. No, es de tal manera que sean uno, que cuando lo miren a usted vean a Yeshua. ¿Okay? Así tiene que ser ese acercamiento. Y también aquí en el capítulo 13 te dice que aunque sea un pariente, aunque sea tu mejor amigo, el que venga a decirte una cosa, una profecía, y esa profecía no va con lo que dice la Torah o trata con esa profecía, sacarte del camino, Señor dice aquí que aún esos individuos hay que matarlos, hay que eliminarlos. Si una ciudad completa que está en idolatría y que está enseñando ir en contra de las cosas de Hashem, Señor dice que tiene que tener destrucción total. Se convierte en lo que se llama anatema. Y habíamos dicho que anatema es jerem. Jerem es cuando algo es dedicado a Dios para destrucción total. Y no se le puede tener misericordia ni compasión. Lógico, estas cosas no se hacían, no era que cualquier persona decía que era profeta y usted se da cuenta que es un profeta falso y todo viene y lo mata ahí. No, todo esto era a través de una corte legal. ¿Ok? No era simplemente decir, pues fulano de tal dice que es profeta y yo sé que no es cierto. O sea, todas estas cosas tienen que haber testigos y tenía que haber evidencia, no es simplemente una persona mataba a otro. ¿Okay? Esto se hacía legalmente. Recuerden que la corte legal de Israel es el Sanedrín. Y Hashem lo que quiere es que hagamos lo recto ante sus ojos y así él tiene misericordia con nosotros. Si va al verso 17 del capítulo 13, dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, del jerem, lo que ha sido ya dedicado para destrucción, para que Hashem se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres,
cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Hashem tu Elohim. Capítulo 14, verso 1 al 29. Dice el verso 1, hijos sois de Hashem vuestro Elohim, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerte. ¿Por qué dice esto? Porque eso eran costumbres de culto a los muertos. Porque además de que cuando una persona moría, hacían estas cosas, ellos se continuaban año tras año celebrando a los muertos. Y usted sabe que hay muchas culturas aún hoy día que tienen su Día de los Muertos. Puerto Rico tiene su Día de los Muertos. Los mexicanos tienen su Día de los Muertos. Y eso es tremendo fiestón. ¿Ok? Por lo tanto, Hashem dice que eso no se hace. No se le puede hacer culto a los muertos porque muertos están. Hay que ver lo que nos trae vida y Hashem es el que nos trae vida. Y las costumbres eran cortarse su cuerpo, también raparse el pelo como una forma de señal de culto a los muertos. Entonces Hashem dice, tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Verso 2, porque eres pueblo santo a Hashem tu Elohim y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo se va a saber que uno pertenece a Hashem si nosotros no se ve ninguna diferencia en comparación con las demás naciones? Si se va a hacer lo mismo que hacen las demás naciones, pues entonces no hay diferencia. ¿Cómo mostramos que somos escogidos? ¿Cómo mostramos que somos santos? ¿Cómo mostramos que somos únicos? Y del verso 3 en adelante comienza a repetir lo que se dijo en Levítico 11 con respecto a lo que se puede comer y lo que no es comida. Entonces te dice, son las leyes que se llaman leyes de kashrut. No comer nada abominable. ¿Por qué? Porque todo lo que Hashem llama abominable no es comida. Punto. Y te das ciertas características, ciertas señales. Solamente animales con pezuña hendida y que rumia se puede comer. Si son de las aguas, solamente aquellos que tienen aletas y escamas. Si no tiene aletas, bueno, aletas tienen todo, pero si no tiene escamas, no lo puedes comer. Ninguna ave de rapiña, ningún insecto alado, mucho menos reptiles. Nada de esto es comida. Solamente lo que Hashem ha dicho que se puede comer. ¿Por qué? Porque eso hace distinción, muestra que somos distintos. Y luego, en ese capítulo, si van al verso 21 del capítulo 14, dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo Hashem tu Elohim. En otras palabras, si esto se lo puede dar a otro, ¿por qué? Porque aquí el extranjero que habla es aquella persona que no es parte de Israel o que no está en pacto con Hashem. Si, por ejemplo, a mí me regala un pedazo de jamón, yo no se lo voy a dar a Ela porque Ela también está en pacto con Hashem como yo estoy en pacto con Hashem. Yo puedo dárselo a alguien que no está en pacto con él. ¿Ok? Se puede hacer. O lo puedes vender y le sacas dinerito. Una vez ya tiene ahí para el pasaje para Israel. Pero usted no lo puede comer porque Hashem te dijo no es comida. Y además es una señal de distinción de que tú has sido apartado y separado para Hashem. El último verso dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Lógico, aquí no te lo explica, pero la cultura entendía que eso se hacía como un acto de culto a la fertilidad. Usualmente eso se hacía durante el tiempo de las cosechas del otoño. Y ellos hacían esto como un culto a los dioses de fertilidad, cocinaban un cabrito en la leche de su madre. Primero que nada, eso es cruel. Número dos, era una forma que las personas de ese tiempo lo hacían para pedir, para que la cosecha del año que viene fuera fructífera, fuera próspera, pero entonces ellos hacían ese culto, pero aquí Hashem le dice, tú no vas a hacer eso,
¿Por qué? Porque el que te bendice con semilla, el que te bendice con cosecha, el que te bendice con todo es Él. Pero ¿qué sucede? Que como ley rabínica, como decreto rabínico no es bíblico, ellos entendieron que es que no se puede comer nada lácteo con carne. Entonces, ellos han introducido esa ley, ese mandamiento, pero quiero que entiendan que no es bíblico. Es un concepto rabínico en el cual ellos no comen nada de que sea lácteo conjuntamente con carne. Por ejemplo, una lasaña, le echan carne, pero no le echan queso. Entonces ya no es lasaña para mí, anyway. Usted va a Puerto Rico, usted va a Israel, usted jamás en ningún sitio va a encontrar un cheeseburger. Consigue el hamburger, eso sí, riquísimo, porque es carne de verdad. Pero no, jamás puede usted pedirle queso porque lo insultan, lo botan, lo sacan y ahí hasta ahí llegaste. Porque no lo hacen, lógico, uno entiende, pero uno por respeto a ellos, uno no puede pelear con ellos y decir, no, yo quiero en el hamburger mío un pedazo de queso porque te aseguro que lo menos que te van a pasar es montarte en el avión y echarte de nuevo para tu casa. Hay que respetar lo que ellos practican, lo que ellos creen y además ellos están en su casa, nosotros no. Por lo tanto, eso así como ellos lo entienden, de tal manera que la mayoría de los judíos observantes religiosos tienen dos cocinas. En un lado tienen 2 neveras, tienen 2 estufas, tienen 2 sets de platos, de todas las cuchillas, de todo. 2 hornos, ¿por qué? Porque uno es para todo que tenga que ver con carne y lo otro que tenga que ver con lácteos. Todo está separado. ¿Okay? Por lo tanto, eso de nuevo es un concepto rabínico, un decreto rabínico, no mezclar lácteos con carne, no es bíblico, pero eso es como ellos entienden ese verso. Y luego habla de los diezmos, y aquí quiero detenerme un poquito porque siempre me hacen preguntas con respecto a los diezmos, pero antes de discutir esto les quiero dejar saber que como no hay templo hoy día, el judío observante, el judío practicante no diezma, porque no hay templo. Pero a diferencia de aquel que no es judío, a diferencia de las religiones comunes por ahí, el judío no diezma, que el observante, el que es practicante, pero siempre da más del diezmo en sus ofrendas y en su caridad a su pueblo, a su comunidad. Usted puede ir a cualquier comunidad judía, aún aquí en Estados Unidos, en la sinagoga, y nadie carece de nada. ¿Por qué? Porque el judío es muy generoso con su familia, con su comunidad. Y aunque no diezma, dan por encima del diezmo para asegurarse de que nadie padece de nada. Por ejemplo, si una familia nueva llega y no tienen casa, todos dan para que esa persona pueda comprarse una casa. No tienen vehículos, dan para que esa persona pueda comprarse un vehículo. Ellos dan, y si ustedes recuerdan cuando Pablo en los evangelios, en las cartas, hablan de que las personas vendían todo lo que tenían y lo traían a la comunidad para suplirle a todo el mundo. Eso lo hace el judío con su comunidad. Tienen y dan para que su comunidad siempre esté próspera y esté bendecida y no le falte nada. Si en la comunidad de ellos hay personas que tienen negocios, ellos van y hacen uso de los negocios de la comunidad. Un ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene una tiendita de ropa y si la compara con Walmart, pues lógico, la tiendita de ahí es más cara todo, pero ellos prefieren pagarle a la persona que está en su comunidad, pagarle y comprarle a ellos que tener que ir a Walmart o a algún otro sitio que es mucho más barato. ¿Por qué? Porque ellos creen en darle apoyo para que las personas sean exitosos en todo lo que hacen. Por lo tanto, en ese sentido, aunque no dan el diezmo, siempre dan más del diezmo en sus comunidades. Con respecto al diezmo, está basado en lo que se llama Shemitah. Shemitah es el ciclo de 7 años. Y me parece que este año que comienza, este año nuevo, ahora en septiembre, es un Shemitah. Comienza un Shemitah, un ciclo nuevo de 7 años. Teruma. Teruma era lo primero que se separaba y era lo que le correspondía al sacerdote levita. Ustedes recuerden
que todos los sacerdotes hijos de Aarón son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Por lo tanto, el teruma es la ofrenda que se le va a dar al sacerdote como tal. Y si ustedes buscan, había un total de 24 ofrendas diferentes que se le daba al sacerdote, incluyendo las primicias, incluyendo los shelamim, incluyendo los animalitos primogénitos, incluyendo, por ejemplo, la ofrenda del leproso, la ofrenda del nazareo. O sea, muchas cosas le correspondían al sacerdote. Pero la Torá nunca especifica cuánto es ese teruma. ¿Okay? Entonces, los sabios han decidido que una persona que le va a dar, una persona que sea generosa, va a darle 2.5% de su producto al sacerdote. Si la persona es media promedio, da un 2%. Si la persona es tacaña, no sé si en Puerto Rico por lo menos tacaña es una persona dura, una persona que no, que le duele soltar dinero, pues daba 1.5%. ¿Okay? Pero lo que se hace, o maceta, lo que se hace es que de lo que viene a traer al templo, saca una porción para el sacerdote que puede ser de 2.5 hasta 1.5%. Recuerden que estamos hablando del año de 7 años, el ciclo de 7 años. En los años que son el 1, el 2, el 4 y el 5, después que se saca el teruma, se separaba entonces el 10% para el levita. Después que tú separabas ese 10%, entonces separabas otro 10% que le llaman el segundo diezmo. Y ese era el que el dueño de esos productos o de ese animalito o lo que fuera, el dueño comía en el templo en Jerusalén. El segundo diezmo siempre se comía ante la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque era una forma de darle agradecimiento al Señor por la bendición que había recibido. Y si ustedes leyeron aquí, van a ver que si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una cosecha en noviembre. En noviembre no hay festividades, en noviembre no hay nada grande para yo ir al templo. Si yo vivo lejos, lo que puedo hacer es que eso que yo recogí, ese segundo diezmo, lógico, si son frutas de aquí a la próxima fiesta, se me ha dañado, ¿verdad? Lo que se hace es que se vende esa fruta y ese dinero, cuando entonces vayas al templo, en el templo compra lo equivalente a ese fruto que tú no pudiste extraer. ¿Okay? Vamos a suponer que tenías tu manzanita, lo que llega a la primera fiesta que es Pascua, de aquí a allá esas manzanas están, las vendes. Si te dieron $100, por ejemplo, por todas esas, entonces tú guardas esos $100, cuando vayas al templo, con esos $100 compra frutos equivalentes y te los comes ahí con tu familia delante de la presencia de Hashem. ¿Okay? Si te quedabas muy lejos o si ibas una vez al año al templo o las 3 veces que te pide el Señor que vaya, pero el Señor siempre proveía de alguna forma para que tú pudieras disfrutar de lo que Él, con lo que Él te ha bendecido, tú disfrutarlo delante de la presencia de Él. Es como si Él te invitara a su casa, a su mesa, y tú venías y traías de lo mismo que Él te ha dado, tú vienes y traes y lo compartes con Él en su casa, en el templo. Es interesante que la palabra hacer, para aquellos de ustedes que estaban tomando hebreo, tenemos aquí la ayin, la shin y la resh. Hacer significa 10 o diezmo, mientras que es asher, de nuevo una ayin, una shin y una resh, es asher, significa rico. La diferencia es que aquí la shin suena como S, mientras que aquí suena como SH. Esa es toda la diferencia. Si usted ve estas dos palabras en hebreo, aquí no hay vocales ni nada, pero usted tiene que ver el contexto en el cual se está usando las palabras. Pero lo que quiero que vean aquí es que hacer, que significa diezmo, también significa asher, que es rico. En otras palabras, si tú diezmas, eres rico. Contrario al concepto del mundo que te dice guarda y guarda y guarda, porque si lo gastas o lo das, no te queda nada. Mientras que Dios te dice, yo te doy para que tú des y yo te sigo bendiciendo más y más y más. ¿Okay? Mientras que en el año 3 y 6 del ciclo de 7 años,
el año 3 y 6, en vez de usar ese segundo diezmo para tu familia, para tú comerlo en el templo, ese segundo diezmo en el año que corresponde al año 3 y 6, del ciclo de 7 años, es para darlo al pobre. Ese fruto no lo llevas al templo, sino que lo dejas en tu comunidad. ¿Para qué? Para compartirlo con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita que vive en tu comunidad. O sea, se come en la comunidad, se reparte en la comunidad, no se lleva al templo. Así que en el año 3 y 6, ese segundo diezmo, que en el año 1, 2, 4 y 5 es para ti y tu familia, el año 3 y 6 es para darlo al necesitado y al pobre y se come dentro de la comunidad, se usa dentro de la comunidad. Y por ser en la comunidad que se usa, ese diezmo no es sagrado, no está consagrado, mientras que los diezmos que tú llevas al templo van con santidad, tienen santidad. Mientras que el año 7 del ciclo, el año séptimo, el Shemitah como tal, no se diezmaba, no se sembraba, no se cosechaba para darle tiempo a que la tierra reposara. Pero Hashem te dice que ya que ese séptimo año ni vas a sembrar ni vas a cosechar, el año sexto, que es el año en que tú estás dando para el pobre, dice que yo te multiplicaré el doble hasta el triple. Recuerden como cuando pasaba en el desierto el pan de Shabbat el viernes, el día sexto tú recogías el doble porque no ibas a recoger el séptimo. Sin embargo, ese día que tú recogías el doble, al otro día no se te dañaba. Pues de igual manera con el ciclo de Shemitah. Originalmente en Deuteronomio 12:17, lo que se diezmaba era lo siguiente: el grano, el vino y el aceite. Luego añadieron los sabios, los rabinos añadieron que además de diezmar el grano, el vino, el aceite, también las frutas, los vegetales, las verduras. Y luego con el tiempo también añadieron que se diezmaba el dinero. ¿Okay? Por lo tanto, no hay templo y el judío practicante no diezma, pero da más en caridad que el mismo diezmo. Una cosa que vi esta vez que no me había percatado otras veces es lo siguiente, lo que se llama tevel. Tevel es aquel producto del cual no se separó teruma o diezmo. Tevel es aquel producto del cual no se separó teruma o diezmo. No se puede comer. Otras palabras, tú tienes una cosecha de aguacate, vamos a suponer que está el templo. Cosecha de aguacate, tomaste tus aguacates y no te dio con sacar el diezmo ni sacar la teruma. No sacaste ni para el sacerdote ni sacaste para el levita. Dios te dice, no te lo puedes comer. No lo puedes vender, no puedes hacer nada. No sacaste para mí, pues para ti tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos en todo lo que el Señor nos da. En todo lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque es un ciclo de gracia. Tú rompes el ciclo de gracia cuando tú no diezmas. Tú rompes el ciclo de gracia cuando tú no compartes con el necesitado. Tú rompes el ciclo de gracia cuando lo que quieres es guardar y guardar y guardar. Y no sabes si al otro día estira la pata y todo eso se quedó ahí para el gobierno o quizás para el hijo que tú menos quieres, que más sinvergüenza ha sido contigo, se queda con todo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, mientras más tú des en las finanzas de Hashem, mientras más tú das, más te bendice. Más te bendice. Por lo tanto, el diezmo es parte de esa bendición porque Hashem lo pidió así. No es que a él le haga falta, pero el diezmo es lo que provee y bendice a aquellos que ministran a favor tuyo, aquellos que están en el medio entre tú y Hashem. Por ejemplo, hablando en términos de sinagoga, de congregaciones, los ministros requieren que el pueblo los ayude, porque si no, imagínense, ¿quién va a administrar? ¿Quién va a hacer? Hay que mantener el edificio, hay que comprar cosas, hay que tener cosas, todo es para la bendición del reino. Y si usted suma todo lo que Hashem está pidiendo aquí, simplemente en el sistema de diezmo tenemos el 2.5% de la teruma, el 10% el levita y el 10% suyo o para el pobre, un total de 22.5%, y eso simplemente diezmo.
simplemente diezmo, sin contar las demás ofrendas, las demás cosas. Y la gente mira eso y dice, ay, Dios mío, pero entonces voy a quedar sin nada. Te quedas sin nada si estás pensando como el mundo, pero serás multiplicado y bendecido si piensas conforme a las finanzas de Hashem. Y luego sigue el capítulo hablando sobre lo que se llama la remisión, que también está basado en el año 7, en el Shemitah. Y es interesante que le llaman la remisión de Hashem, la cual hay que pregonar. ¿Qué sucede en el 7º año? Hay cancelación de deudas al hermano, al prójimo, pero no al extranjero. De nuevo, el extranjero es aquel que no es parte del pueblo de Israel, que no está en pacto. Por lo tanto, durante el 7º año, además de que no se siembra, ni se cosecha, ni se diezma, hay cancelación de las deudas. Hay libertad al hebreo que se dio en servidumbre por 6 años por causa de deuda. O sea, cuando el hebreo se daba como siervo era porque tenía una deuda y no tenía con qué pagarla. Pues entonces pagaba sirviendo por 6 años a aquella persona a quien le tenía la deuda. Pero recuerden que esto es dentro de la comunidad, entre ellos mismos. ¿Sí? Pero después, cuando llegaba el 7º año, la persona tenía que cancelar toda la deuda de ese individuo y dejarlo ir. Y no tan solo dejarlo ir, tenía que dejarlo ir bendecido, con dinero, con ropa, con animales, o sea, con lo suficiente para que ese individuo volviera a comenzar una vida. ¿Sí? Pero si el individuo no quiere irse porque lo trataron tan y tan bien, porque esa era otra cosa, el siervo hebreo en casa de un hebreo tenía que ser tratado como familia. Tú no podías maltratarlo como un esclavo, ni como un animal, ni nada. Se tenía que tratarlo con dignidad, como si fuera familia. Pero si esa persona quería quedarse porque lo trataron tan y tan bien, había una ceremonia en cual el dueño, el amo, horadaba la oreja del individuo en el umbral, en la puerta. Y eso era una señal de que ese individuo se quedaba con esa familia. Sin embargo, con las mujeres no podían hacer eso. Pero la mujer que era sierva al 7º año tenía que ser dejada libre, al igual que al hombre, enviarla con bendición. No podías dejarla ir con manos vacías, tenía que bendecirla para que tuviera suficiente para comenzar de nuevo una vida. Y este sistema de revisión lo que traía era un sistema de justicia y rectitud. ¿Para qué? Para evitar pobreza social. El propósito era evitar lo más posible que hubieran pobres dentro de la comunidad. Había que dar generosamente al necesitado y no con corazón mezquino. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos casi cerca al Shemitah, ¿verdad? Al 7º año, y tú sabes que al 7º año se cancelan las deudas. Y vamos a suponer que 3 meses antes, Frank viene donde mí y dice, pastora, necesito $2,000 y me los presta. Hashem te dice, no seas mezquino pensando que ya llega Shemitah y tiene que, que no me va a pagar, Frank se va a quedar y no me va a pagar esos $2,000 que me está pidiendo justo 3 meses antes de que llegue el 7º año. Hashem te dice, él los necesita ahora, hoy, $2,000. Y tú estás, pero señores, que en 3 meses se cancelan las deudas y el Señor te va a decir, Él los necesita. Pues yo no puedo ser mezquina y darle pensando, te contrallado, no me va a pagar lo que me pidió prestado. ¿Verdad? Dios te dice, tienes que darle. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Es tu prójimo, es tu hermano, está en pacto. Entonces el Señor te va a decir, ¿te crees tú que yo no te voy a bendecir para atrás lo que le diste a él, teniendo una necesidad? ¿Okay? Lógico, él tiene que tener una necesidad genuina, no es que se vaya por todos sitios pidiéndole a todo el mundo, mira, préstame $2,000, préstame $2,000, porque él tampoco lo puede hacer de una forma mezquina. ¿Okay? Tiene que ser una forma, realmente una necesidad, pero Hashem te dice, no venga a no darle porque estás pensando que dentro de poco se cancelan las deudas. Otra cosa, una cosa que dice aquí, de que abrirle la mano al menesteroso, al necesitado, una costumbre que tienen en Israel es que si tú ves una persona mendigando y necesita algo, si ambos son justos, o sea, si a pesar de que un pobre también entiende el concepto de justicia y rectitud, te dice que tú saques todo lo que tú tienes en tu bolsillo, en tu cartera, lo que sea,
abre tus manos y la persona viene y saca lo que necesita. ¿Okay? Se supone, lógico, aquí no lo haga con su familiar porque le agarra todo lo que tiene. Pero en Israel, porque el que conoce la Torah entiende, porque aquel que está pidiendo y aquel que está dando entienden que Dios está mirando y es justo. Si aquel que viene a tomar de lo que yo le estoy ofreciendo y me quita todo sabiendo que él realmente no lo necesita todo, simplemente necesita una parte y el loco toma todo, él sabe que Hashem lo va a castigar por quitarme todo. Exacto. Mientras que si yo le doy y él escoge exactamente lo que él necesita, él está siendo justo y yo estoy siendo justa porque le estoy dando la oportunidad de que escoja lo que necesita. ¿Ok? Y hacen así, vienen y sacan y abren las manos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque conocen la Torah. Tanto el que necesita como el que da tienen que actuar conforme a la justicia y la rectitud de la Torah. Y eso ayuda a que no exista la pobreza. Eso ayuda a que haya un balance para que todos tengan lo suficiente para sus necesidades diarias. Y luego habla de que todo primogénito de las vacas u ovejas es consagrado a Hashem. De nuevo, no se come la sangre. El último capítulo, el 16, habla sobre las 3 festividades en las cuales Hashem pide que todo varón vaya y las celebre en Jerusalén. Estas festividades, estas 3 fiestas, se celebran en el lugar que Hashem escogió para que habite allí su nombre. En Jerusalén habita el nombre de Hashem. Es más, hay unas fotos tomadas de satélite de Israel donde se ha encontrado que en los montes hay un sitio donde se ve la Yod Hei Vav Hei. De lejos, uno mira la tierra y se ve las letras de Yod Hei Vav Hei. No tan solo eso, en Jerusalén, la forma que están las lomitas y los valles, cuando usted mira alrededor del monte como tal, hay una shin escrita. Hay una shin en la tierra que se ve de nuevo, se ve de lejos, se ve perfectamente esa shin. Recuerde que la shin representa Shaddai, el todopoderoso, el que todo lo da, el que todo lo puede. Por lo tanto, es el lugar que Hashem ha escogido para que habite allí su nombre literalmente. Y te dice que el mes de Aviv, que para nosotros viene siendo marzo o abril, la primera festividad es la Pascua o Pesaj, seguida inmediatamente por panes sin levadura o matzot. Ninguna levadura se puede ver en posesión de uno por 7 días. Luego se cuentan después de Pesaj, se cuentan 7 semanas. Recuerden que ahí estamos haciendo el conteo del Omer para dar lugar a lo que se llama la festividad de las semanas o Shavuot. Y también Hashem te dice que vas a dar, cuando vengas a celebrar esa fiesta en Jerusalén, darás abundantemente conforme a la bendición de Hashem y te alegrarás con toda tu familia, tus siervos, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda. Y recuerda que fuiste siervo en Egipto. Y la tercera festividad es Tabernáculos o Sukkot, que por 7 días también te dice, te alegrarás con toda tu familia, siervos, levitas, extranjeros, huérfanos y viuda. O sea que en estas 3 fiestas tú vienes y traes la bendición de las cosechas. Recuerda que para la Pascua, la cosecha principal es la cebada. Para Shavuot es el trigo. Y luego en Sukkot son las 7 especies de las cuales hablamos la vez pasada, que son el higo, la pomarrosa, los aceites, la uva, la miel de dátil, la cebada, la granada, la cebada y el trigo. O sea, las 7 elementos, especies básicas son las que se traen durante Sukkot. Y te dice 3 veces cada año, todo varón se presentará. Lógico, cuando dice todo varón, es como en la cabeza del hogar, viene con toda su familia. Viene con toda su familia a Jerusalén y trae la bendición, lo que le corresponde traerle, los primeros frutos. Si tiene que traer los diezmos, trae los diezmos. Si tiene algún voto, alguna otra cosa que le ofreció al Señor, todo eso se paga durante el tiempo de las festividades.
¿Por qué? Porque ninguno tendrá sus manos vacías. Jamás se viene en la presencia de Hashem con manos vacías. Es un tributo, es un agradecimiento. Él es rey. Tú no puedes venir a la casa del rey con las manos vacías. Si uno a veces visita a un familiar o visita a alguien y le trae algo, imagínense ir a la casa del rey, en la presencia del rey, donde su nombre está ahí literalmente, y venir con las manos vacías cuando él te ha bendecido. O sea, pues sí, que ninguno tendrá sus manos vacías. Dará conforme a la bendición recibida de Hashem. Es interesante que estas tres fiestas, que son las tres fiestas principales que Hashem pide que se celebren en Jerusalén, cada una tiene que ver con un 7. Y cuando usted pone esos 3 7 juntos, esos 3 7 representan al Mashiach, al Mesías. ¿Okay? Porque tenemos los 7 días de panes sin levadura, las 7 semanas de Shavuot y los 7 días de tabernáculo. Así que con eso terminamos la porción. Recuerden que todos los videos se encuentran en YouTube y en Facebook también en nuestra página. Así que vamos a dar oportunidad para alguna pregunta, algún comentario que tengan al respecto de lo que hemos leído. Lógico, esta porción era más larga, por eso traté de hacer mejor un resumen. Si hay alguna pregunta, algún comentario, este es el momento de hacerlo.